Buenos días. Leeré el Salmo 8 de la Nueva Versión Internacional. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Es palabra de Dios. Buenos días. Voy a leer Proverbios 8, que habla sobre la excelencia y la eternidad de la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y sigue diciendo la sabiduría, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando yo formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Es palabra de Dios. Buenos días. Nuestra tercera lectura corresponde a libro Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia.
la perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta es palabra de Dios. Vamos a leer el texto de Juan, capítulo 16, versos del 12 al 15. Juan 16. Muchas cosas me quedan aún por decirles que ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Esta es la palabra de Dios. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Se me ocurre pensar que cuando el evangelista de Juan puso esta frase allí, en ese texto, en el universo espiritual, creo que un coro de ángeles estalló en alegría. Algo así como el bosón de Higgins, esa partícula que faltaba. Porque creo que en esas huestes celestiales dijeron esos ángeles, ya entendieron. Ya, finalmente, todo está dicho. Finalmente ya, el ser humano tiene todo lo que necesita para volver su camino como era en un principio. Y creo que terminó esa reflexión diciendo, aleluya, como diciendo, Dios ha vencido. Creo que es una frase maravillosa, porque allí se logra recoger el cierre de lo que podríamos llamar el plan de salvación. Si tomamos un poco nosotros, las iglesias que seguimos este camino litúrgico, nos vemos como por allá a principios de diciembre empezamos un proceso con Adviento, con el momento de Adviento, y hablamos sobre el Adviento. Luego, después del nacimiento, de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de la Epifanía, de cómo se manifiestan los diferentes momentos. Luego hablamos de su proceso de redención y de glorificación a través de la resurrección. Y posteriormente hablamos sobre lo que fue el momento en el cual asciende a los cielos. Hace 8 días celebramos la venida del Espíritu Santo, y hoy, como lo dijo ahora Alfonso, estamos celebrando lo que se conoce en la tradición como la Santísima Trinidad, así, con superlativo, Santísima. ¿Qué significa la Santísima Trinidad? Habla del Padre. El Padre como la representación de el qué.
habla del Hijo como la representación del cómo, y habla del Espíritu como la representación del con qué. Y esa Trinidad, que es santísima, sirve para volver, para que el ser humano vuelva al reino de Dios, para que el plan de salvación que ha diseñado ese Dios para la humanidad se haga una realidad. Santo tiene dos connotaciones. En hebreo, en el Antiguo Testamento, se le conoce como Kadash. Y en el Nuevo Testamento, que ya se escribe en griego, sabemos, se llama Agios. En hebreo, ese Kadash significaba o significa puro, física y ritualmente. Ese Kadash es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Es puro. Ya en el Nuevo Testamento va un poco más allá, y además de la pureza, tiene que ver con una virtud indispensable de la vida espiritual. Tiene que ver con que el verdadero creyente mantenga una actitud moral y espiritual de esa pureza. Entonces, cuando vemos a lo largo de toda la Biblia la palabra santo, debemos interpretarla como aquello que es puro, en algunas ocasiones como consagrado, como lo que tenemos aquí. Estos elementos que están aquí son consagrados para el Señor, para su alabanza, para su rito, y como tal adquieren una condición especial. No los usamos sino para eso, porque están separados para ello. Pero también es santo, es puro, Él por definición. Y nosotros, los seguidores, debemos tener una moral y una virtud espiritual de pureza. Entonces, cuando hablamos de la Santísima Trinidad, estamos hablando de lo más puro, estamos hablando de lo puro y de lo más puro que puede haber en la vida espiritual del ser humano. Y ese plan del que se habla cuando se vuelve una realidad, y cuando se vuelve una realidad deja de ser plan y se convierte en una historia. Vamos a hablar entonces ya no del plan, sino de la historia. Hay una serie de televisión de esos canales internacionales que se llaman Once Upon a Time. Érase una vez. Bueno, aquellos que tenemos un poquito más de años, cuando nos leían los cuentos de los hermanos Grimm y de Christian Andersen, recordamos que empezaba siempre diciendo, érase una vez. ¿Cierto? Vamos a contar la historia de este plan de salvación que ya no es plan, es una historia. Inicia hace aproximadamente unos 10.000 años, un poco más de 10.000 años probablemente. El ser humano, el Adán, que había sido creado y vivía en armonía con toda la naturaleza, con todos sus seres, con la creación, con el mundo, y por lo tanto vivía también en armonía con su Creador. Y había sido creado y él se reconocía libre para tomar decisiones. Y va caminando y empieza a adquirir conocimiento y va tomando decisiones, y en ese diario caminar empieza y tiene un conocimiento acerca de lo bueno y de lo malo, de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer, de aquello que le había enseñado su Creador. Y él
domina todo el mundo que le rodea. Si recogemos el Salmo, dice que Dios, que es soberano, crea los mares, los animales, todo, y al hombre lo pone a dominar todo ello. De hecho, el hombre termina dominando todo y lo hace casi un Dios, dice algo menos que un Dios. O sea, el hombre el ser humano es grande, y efectivamente ese ser humano empieza a vivir en la medida que va caminando, pero empieza a tomar sus propios criterios, a vivir conforme a sus propias ideas, y va desarrollando todo un esquema para definir desde él lo que está bien y lo que está mal. Y come del fruto del árbol que le habían dicho que no comiera, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando él hace eso, por supuesto empieza a tener sus propios criterios, y esos propios criterios ya no son los criterios de Dios, ya no son los criterios del Creador. Y como sucede aún hoy en día, cada vez que tomamos una decisión acerca de algo que pensamos, que decimos, que hacemos, nos corresponde vivir las consecuencias. ¿Cómo son hoy en día? Aún desde esa época. Ese ser humano que empieza a vivir conforme a sus propios criterios de lo que está bien y lo que está mal, empieza a desarrollar condiciones muy propias de egoísmo, de ambición, de envidia, de orgullo, y empieza a mentir, y empieza a desear lo de los demás, y empieza a crear todo un esquema de vida, y empieza a transmitirse entre los unos y los otros, y a lo largo de muchos años el ser humano empieza a absorber ese estilo de vida. Y ese estilo de vida, evidentemente, es un estilo impuro. Ya no tiene la pureza de los primeros tiempos, que cuando vivía en armonía con el resto del mundo, cuando vivía conforme a lo bueno y lo malo que le había enseñado Dios. Y cuando entra a vivir en esa situación, pierde la paz, se aleja de su Dios. Ya desde esa época, el ser humano hace parte de sí todo esto que en el lenguaje bíblico llamamos comúnmente pecado, y se vuelve pecado. Y nuestra vida se vuelve, o la vida del ser humano, se vuelve constantemente un caminar en el pecado, cada vez más lejos de Dios, de su Dios. Pasan los siglos, y el Dios creador, que ama su creación y que ama al ser humano, lo ama por encima de cualquier cosa, lo hizo casi poco menos que un Dios. Ese diseña entonces un plan para que esa humanidad recobre su camino, vuelva otra vez a ese momento, a ese tiempo donde vive en paz, en armonía. Tiene que reconvertir su camino, y diseña entonces su plan para que él pueda recuperar la santidad que ha perdido. Y empieza, y se le revela a Abraham, y tiempo después se le revela a Moisés, y va diseñando su plan, y en ese plan escoge un pueblo para que sea su sacerdote, y ese sacerdote sea el medio mediante el cual se vaya irrigando en toda la humanidad su plan de salvación. Y pasan 18 siglos
1800 años. Caminando con ese plan, ese pueblo. ¿Y qué sucede con la santidad del pueblo de Israel? Ese pueblo reconoce a su Dios, pero ¿cómo es su santidad? ¿Cómo es su pureza? Bueno, los escritos nos muestran que estaban realmente lejos de lo que inicialmente él deseaba, de lo que él había diseñado como su plan. Y entonces ve la necesidad, ya tienen el qué. El problema es que no han comprendido el cómo. Ve la necesidad entonces de enviar a su hijo. Y su hijo viene y él, con su palabra, él, con su vida, con su ejemplo, deja conocer el cómo llegar a ese qué, el cómo recuperar esa santidad. Y él, cuando dice, a ustedes les han dicho, pero yo les digo, está diciendo, han entendido mal el mensaje. El mensaje no es por ahí. Hemos dicho que probablemente Jesús fue el primer exégeta que tuvo la humanidad creyente. Cuando él dice, pero yo les digo, lo que está haciendo es una interpretación de la Escritura. Y él entonces hace su misión, vive su misión y muere en su misión. Y cuando él se manifiesta a través de la resucitación, de la resurrección, a través de la resurrección, por supuesto no puede permanecer aquí. Él debe ascender al Padre, porque si él permanece aquí en su condición de único, de humanidad, por supuesto que el Evangelio no se puede difundir a la velocidad y como se podría esperar y como se necesita. Por eso él debe ascender al cielo. Pero a su vez lo hace sabiendo que enviará el Espíritu. Porque el Espíritu sí está en condiciones de poder estar en toda parte, en todos los seres humanos que decidan creer que esta es la verdad, que este es el verdadero cómo para llegar al qué. Y allí, en ese momento, cuando el Espíritu de Dios viene y hace parte, por eso el texto de Pentecostés es tan fuerte, ¿no? Porque es que es un gran estruendo el que tiene que hacer, porque es como el complemento final de todo el plan de salvación. Ya el ser humano tiene todo lo que necesita, sabe el cómo. Para llegar a ese qué, le hace falta el con qué. Y ese con qué lo viene a desarrollar el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla! Entender que la Trinidad tiene toda una razón de ser fundamental en nuestra vida para lograr ese proceso de volver nuestros ojos y empezar a caminar en la dirección de santidad y albergar nuevamente la paz de Dios que hemos perdido cuando empezamos a vivir nuestra vida conforme a nuestros propios criterios de lo que está bien y lo que está mal. Bellísimo, ¿cierto? ¿Y qué sentido tiene toda la Escritura? ¿Qué sentido en la vida cotidiana? Y uno se preguntaría entonces, bueno, y todo ese tema de la Trinidad sí es muy lindo, una maravilla, pero ¿y todo eso para qué? Porque ¿qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios viene a hacer lo que leímos en Proverbios. El con qué significa que nos viene a dar la sabiduría
la sabiduría con la cual poder entender ese cómo que Jesús nos enseñó, con su palabra, con su vida y con su muerte. Y solo esa sabiduría nos va a permitir entender ese cómo y nos dará la fuerza para vivir ese cómo, que nos va a permitir llegar a ese qué, que es el supremo, que es la vida con Dios. Y solo allí recuperaremos la paz que hemos perdido. Cuando empezamos a vivir nuestra vida con nuestros propios criterios acerca de lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Y uno dice, ok, está bien, yo puedo entenderlo teológicamente, yo puedo entender la escritura, y todo eso, ¿para qué? Lo cierto es que hemos recibido ese Espíritu Santo, puro, que nos va a permitir recibir la sabiduría. Lo hemos recibido por gracia, como un regalo de nuestro Dios. Y lo hemos recibido porque por fe creemos que Jesucristo murió por nosotros. Y al creer que por fe, que Él murió por nosotros, todos nosotros hemos sido justificados. En el lenguaje de Pablo, justificados quiere decir aceptados. Hay que recordar que en esa época el pueblo de Israel consideraba que no era aceptable por Dios porque eran pecadores. Y era un pueblo que vivía sin esperanza, porque cometía el pecado y volvía y lo cometía y volvía y lo cometía. Y ahora llega el entendimiento que tiene Pablo de todo este proceso, es que llega y dice, miren, ese Dios que nos ama tanto nos ha dado su Espíritu. Y al darnos su Espíritu, si nosotros creemos que Jesús murió por nuestros pecados, hemos sido aceptados. Y eso que ha sucedido no es por nuestra causa, es un regalo de Dios, por su gracia. Por su gracia es regalo. Por su gracia que hemos recibido esa maravilla. ¿Y eso para qué? Dice el texto de Romanos. Para volver a tener la esperanza de la gloria en Dios. La esperanza de volver a recuperar la paz de Dios. Entonces notemos cómo todas las 4 lecturas articulan perfectamente en esta celebración de la Trinidad, y nos ayuda a entender el porqué de la Trinidad y la importancia de la Trinidad en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural. El qué, el cómo y el con qué. Porque indudablemente, si nosotros nos reconocemos creyentes, si nos reconocemos seguidores de Jesús, empezamos a vivir un choque en nuestra vida permanentemente. Un choque en lo que en la Biblia se conoce vivir en el mundo sin ser parte del mundo. Nada fácil, porque todo el mundo está lleno del egoísmo, de la ambición, del orgullo, de la mentira, de la envidia, de la malicia, de la desconfianza, de todos esos elementos que nos alejan de la paz de Dios. Y vivir nosotros nuestra fe y nuestro comportamiento y nuestro pensamiento cuando el resto del mundo se está moviendo de manera diferente, por supuesto que no es nada fácil. Y es tan difícil que por eso tenemos mucho sufrimiento. Y sufrimos. Y sufrimos angustias y ansiedades y dudas y dolores. Y en el sufrimiento, si nosotros aceptamos
la presencia del Espíritu de Dios, su sabiduría, con el con qué, nos va a permitir, creyendo que Jesús realmente nos redimió y nos dio el cómo de la salvación, el sufrimiento nos va a permitir manejar la perseverancia. Si nosotros tenemos esa fe, a pesar del sufrimiento, vamos a perseverar. Y creo que todos hemos experimentado de una u otra manera en algún momento de nuestra vida, cuando estamos sufriendo, que si aún nos mantenemos en nuestra fe, si hacemos ese acto de perseverancia, en algún momento empezamos a tener una entereza de carácter. Y esa entereza de carácter nos va llenando de más herramientas, de más instrumentos, para que en medio de ese sufrimiento y a pesar de ese sufrimiento no perdamos la esperanza. La esperanza de volver a recuperar la paz de Dios. Qué maravilla la sabiduría de este texto de Romanos. Qué sabiduría hay allí. ¿Cómo no reconocer que Pablo estaba completamente permeado por el Espíritu, por la sabiduría del Espíritu de Dios? Y logra entender y plasmar eso para que nosotros podamos tomar de allí esta enseñanza y hacerla un instrumento para nuestro diario caminar. Sufrimiento, perseverar, entereza de carácter, esperanza de volver a recuperar la paz de Dios. Y creo que la hemos vivido, ¿cierto? En algunos momentos de nuestra vida, cuando hemos estado expuestos, si hemos perseverado, notamos que nuestro carácter se pone recio y alcanzamos a vislumbrar nuevamente esa esperanza de vivir la paz de Dios. Vivir en el mundo de hoy es vivir en la impureza. Es un hecho. Vivimos en medio de todo esto. Permanentemente lo vemos en los demás. El gran desafío es verlo en nosotros. Y es tener conciencia de que cada uno de nosotros vive esa impureza. Ese es el gran desafío. ¿Cómo son nuestros pensamientos hoy en día? Los nuestros, los de cada uno de nosotros. Ahora, cuando estábamos en el momento de la confesión, nos estábamos confrontando con nosotros mismos. ¿Qué he pensado? ¿Qué he sentido? ¿Qué he dicho? ¿Qué he hecho? Todo eso habla de lo impuro que puedo ser en mi naturaleza. Evidentemente necesitamos el qué, necesitamos el cómo y necesitamos el con qué para recuperar la paz que hemos perdido. Necesitamos de la Trinidad. Necesitamos de la Santísima Trinidad para poder caminar en esa dirección. Pero observemos que hay una palabra allí que es muy importante: entereza de carácter. Y podemos decir, ¿y qué es el carácter? Porque la entereza del carácter ya habla de nosotros. El perseverar nos permite alcanzar la entereza de carácter. Y ya el carácter habla de nosotros. Bueno, una definición de carácter dice, es una dimensión psicológica que incluye un conjunto de ideas, conceptos, sentimientos y comportamientos cuyo sello distintivo es la fortaleza, la entereza para enfrentar los desafíos y llegar a tener éxito. Vivir el desafío de la fe y alcanzar el éxito necesita mucha entereza de carácter. Y dice, y tener carácter implica, bajemos un poco más, porque esa es solo la definición, implica voluntad.
es aún sacrificio, responsabilidad, compromiso, objetividad para evaluar la marcha sin desviar del objetivo. Implica consecuencias en el actuar, coraje y honestidad para saber detenerse si se comprueba que estamos en un error. Miren todo lo que recoge el carácter para poder tenerlo con entereza y nos permita tener éxito en el desafío que se nos enfrente. En este caso, el desafío de volver en pos de la santidad para alcanzar nuevamente la paz de Dios, que nos es tan esquiva. Pero lo interesante es que dentro de esta definición de carácter y dentro de estos elementos de carácter, dice que para que esto se dé, dice que la formación del carácter se sustenta, oigan esto, en la presencia de un educador, un moderador, que le entrega las armas necesarias para triunfar de modo legítimo en la arena de la vida. Tenemos nuestro moderador. Nuestro moderador es ese Dios trino, ese Dios Padre que nos da el qué, ese Dios Hijo que nos da el cómo, y ese Dios Espíritu que nos da el con qué. Poder alcanzar la entereza de carácter que nos va a permitir perseverar y tener la esperanza de una nueva paz en Dios. Once upon a time, érase una vez, un plan de salvación diseñado por un Dios que ama su creación y lo va llevando a lo largo de los años y de los siglos, y termina toda su obra dotando a esa humanidad, a ese ser humano, de todos los instrumentos para que lo acoja y vuelva sus ojos a Él y no se pierda nuevamente y logre recuperar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta es palabra de Dios.